Dios les bendiga. En Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está profetizando el profeta Isaías. ¿Cuántos saben quién es esa vara del tronco de Isaí y ese vástago? ¿Alguien sabe quién es? Jesucristo, correcto. Y dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Usted tiene ahí una clara descripción de nuestro Señor. Y hoy vamos a hablar de la identidad de Cristo. Ayúdeme a orar para que el Señor nos hable y nada nos distraiga. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que no haya nada que nos distraiga de conocerte, de aprender más de ti, de crecer, de madurar, de ser transformados conforme a la imagen de Jesús por el poder de tu palabra que es martillo, Señor, que rompe toda dureza del corazón, tu palabra que es el agua que refresca, la semilla, Señor, que viene y da fruto. Oh Dios, que no haya, Señor, nada, aún nuestro cuerpo, Señor, que no haya ninguna, Señor, cosa que nos estorbe para recibir tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que tú calles todo distractivo y te pedimos también, Padre, que nos llenes aún más de lo más importante, del conocimiento tuyo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por ser nuestro Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es trascendental conocer la identidad del Señor. Nosotros que compartimos la palabra de Dios somos administradores, dice la Biblia, de los misterios del Señor. Usted sabe que en la Biblia hay misterios. Dice la Biblia que honra del rey es, ¿cómo dice? Encubrir un asunto. ¿Cómo dice Proverbios 25:2? Hasta ahí te podés. Pero la clave de ese versículo está en descubrir los secretos que el Señor tiene. Y aquí en Isaías tenemos un secreto acerca de la identidad de Cristo que nos va a permitir a nosotros conocernos y poder caminar hacia esa imagen del Señor que realmente es nuestra meta. ¿Qué significa la palabra identidad? La identidad tiene que ver con un vocablo compuesto de idem, que significa lo mismo en el latín, y entitas, que significa entidad. Al decir lo mismo, ya se anuncia que estamos ante una comparación, es decir, ante una relación entre dos cosas que se consideran idénticas. Entonces, hablar de la identidad de Cristo es hablar de la comparación. ¿A qué se parece Cristo? ¿Alguien sabe cuál es la identidad de Cristo? Bueno, la palabra nos habla que Cristo, en él habitaba espíritu de Jehová. Y eso significa que, si usted se fijó, eran 7 espíritus que identificaban a Cristo, que representan al Espíritu Santo. Pero espíritu de Jehová, el Señor dijo: mi Padre y yo somos uno solo. Cuando pensamos en identidad, lo primero que viene a la mente es ¿quién soy yo? Una identidad tiene que ver con quién soy. Pero cuando tú defines tu identidad, sucede una comparación. Y Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Si usted nota, lo que hubo fue comparación. Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías. Pero Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el ungido. Bienaventurado eres, Pedro, le dijo, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y debemos entender que el Espíritu Santo nos revela la identidad de Cristo. Y esa identidad está basada en lo que el Señor ya dijo que Él era. Y lo primero que vemos en la palabra es que Jesús, en Él habita el Espíritu de Jehová. Eso significa que
el Padre y Cristo son uno solo y que Jesús estaba reflejando al Padre. En la versión de Message dice: I and the Father are one heart and mind. Eso significa: yo y el Padre somos un solo corazón y una sola mente. Esto es bien importante que lo analicemos, porque en primer lugar, la identidad de Cristo es la identidad del Padre. El Hijo nos muestra quién es el Padre. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo Jesucristo, Él lo ha dado a conocer. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. ¿Cómo es Dios? Mira a Jesús. Jesús era manso y humilde de corazón. Jesús, siendo Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino se humilló tomando forma de siervo. Amado hermano, por eso es que nosotros en esta tierra, como hijos de Dios, no podemos caminar de una manera soberbia ni orgullosa, porque nuestro papá es el ser más humilde del universo. Y la humildad se vio en el hecho de que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa eso? Que a pesar de no merecerlo, Él decidió tomar nuestro lugar, porque éramos nosotros los que teníamos que ser clavados en esa cruz, crucificados, latigados. Éramos nosotros por nuestro pecado, pero Él dijo: yo voy a tomar su lugar. Un amigo mío estuvo acusado injustamente por algo que él no cometió, y esta semana tuvo un juicio, y fue algo bien duro porque lo acusaban de algo y todas las pruebas daban que él no era el culpable, pero había una presión aparentemente de grupos de fuerza, de poder. Pero hubo una iglesia que se unió en oración. Y mire lo que pasó. De repente le dijeron: mira, vamos a tener que aplazar el juicio hasta el otro viernes, pero lo vamos a tener a usted en Bartolina. El abogado defensor dice: pero ¿por qué? Si él, si hubiera querido, se hubiera ido desde hace ratos. Aquí está haciéndole frente. Sí, le dijo el juez, pero ya se me han ido varios en esta etapa, así que por eso le toca. Y tuvo que quitarse los zapatos, solo se quedó en una camiseta, en un short, y dice que no fue nada fácil por el tipo de gente que está entrando a la Bartolina, pero me testificaba algo: así como Daniel cerró la boca de los leones, el Señor impidió que le pasara algo, y para la gloria de Dios pues salió libre, y el caso finalmente fue a favor de él. Dios se glorificó. Pero un común denominador era que había oración, estaba confiando en el Señor, pero también había justicia. Y sabe, muchas veces nosotros queremos que Dios se acomode a algo que es injusto en nuestra vida. Por ejemplo, si tienes una relación y la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero nosotros estamos obligando a Dios a unirnos, a que Él se acomode a mi desobediencia a la palabra. Eso no funciona así, eso va a traer consecuencias. Somos nosotros los que debemos amoldarnos a Él. La Biblia dice que el Señor se sometía al Padre, y ciertamente, así como el Padre y Cristo eran unos, esa fue una de las poderosas palabras del Señor que quedaron establecidas en la Biblia, para que nosotros como iglesia entendamos que también debemos ser uno en Cristo y no estar separados los unos de los otros. Por eso es que la Biblia dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. El Padre vivía en armonía con Cristo. Nosotros como iglesia, esa misma identidad de Cristo es la identidad que nosotros tenemos.
Y debemos entender que la palabra nos habla a vivir en armonía, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. ¿Cómo debe estar la iglesia? Unida en pensamiento y propósito, de un mismo parecer, que no haya divisiones, que haya armonía. Y Jesús vino a modelar eso porque Él tenía armonía con el Padre. Él se llevaba muy bien con el Padre. Él estaba inaugurando la iglesia. Y una de las cosas que usted debe saber, que como iglesia tenemos que estar todos remando al mismo lado. Esta tarde veíamos con los servidores que la palabra servidor, Pablo usó un vocablo que en el griego significa remero. Servidor es remero. ¿Cuál era la palabra? ¿Se acuerdan, servidores? Jupeteres, ¿verdad? Jupeteres. Dígale al que tiene al lado, Jupeteres. ¿Qué significa eso? Remeros. Y Pablo usaba ese vocablo porque él hacía referencia a los barcos romanos que tenían que todos jalar al mismo lado. Todos tenían que palanquear para el mismo, no al revés. No podía para otro lado, porque si hacías eso, ese barco no iba a avanzar al mismo ritmo, pero todos al mismo lado. Y el Padre, el Espíritu de Jehová en Cristo, en su identidad, nos habla que nuestra propia identidad debe buscar una armonía con nuestros hermanos, evitar las divisiones. Yo una vez sufrí cuando un pedazo de mi cuerpo, la punta del dedo medio de mi mano izquierda, fue cortado por la polea del alternador. No sé si le he contado ese testimonio alguna vez, pero el dedo quedó colgando de la huella digital. Nosotros teníamos hospedados dos chicas misioneras en la casa, íbamos a llevarlas al aeropuerto, y cuando estaba chequeando el carro, resultó ser, nunca haga eso, mejor déjeselo a un mecánico. Pero la cosa es que mi esposa actuó rápido, me llevó al hospital. Dios hizo un milagro en el dedo, aunque dijeron 90% amputación, Dios sanó mi dedo. Pero ese momento y esa separación de una pequeña parte hizo que causara un dolor en todo el cuerpo, o sea, era un dolor que se transmitía. Y amados hermanos, la Biblia dice que si un miembro se duele, todos los demás nos dolemos. Cuando a mí me contaron de este hermano en Cristo, yo no me pude contener las lágrimas, porque la acusación era muy fuerte y era muy injusta y no era cierta. Y cuando me contaron que lo habían tenido que meter en Bartolina injustamente, yo dije, qué tremendo. Y, o sea, la Biblia nos manda que lloremos con los que lloran y nos gocemos con los que se gozan. Tenemos que estar en armonía. Y el Padre en el Hijo, Cristo Jesús, el Espíritu de Jehová, nos muestra que la identidad de Cristo es una identidad que está pegada al Padre. Igual manera nosotros tenemos que estar pegados al cuerpo de Cristo y a nuestra cabeza, que es Jesús. No podemos tener la idea de que podemos tomar decisiones ajenas a la palabra o hacer las cosas como nos venga en gana. No, la cabeza es la que manda. Lo que Cristo dijo es lo que tenemos que seguir. No puede el pie derecho querer ir para el otro lado, ¿verdad? Todos para allá y no, yo no quiero. No funciona así. Todos tienen que estar en armonía si somos un cuerpo en Cristo. Nuestra iglesia es una de muchas iglesias que hay alrededor del mundo que estamos buscando brillar, porque somos luz en esta tierra. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Nosotros creemos que como iglesia, y la iglesia alrededor del mundo, la visión es ser una iglesia madura, es decir, sin mancha, porque Él viene por una iglesia sin mancha, preparada para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, fructificando, influyendo en las naciones para la gloria de Dios. Tenemos la misión de alcanzar y perfeccionar a los hijos de Dios a través del poder del Espíritu Santo, la obediencia a la palabra y la comunión íntima con Cristo y su iglesia. Es importante que entendamos que hubo un pecado que nos separó. Cristo nunca se separó del Padre porque nunca pecó, pero la iglesia sí, y por tanto cada vez que nosotros cedemos al pecado, nos separamos, porque Dios no habita en el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por eso es que nosotros debemos conocer nuestra identidad, porque Dios no te trajo a esta tierra para vivir en pecado, sino para que volvieras a tu origen. La Biblia dice en Gálatas 1:26, Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean. Tu identidad es Dios. Tu identidad es Jesús. Tú viniste a esta tierra para ser como Jesús, porque ese es el plan del que te formó, el plan de tu creador, el plan el que dijo: voy a hacer a Pedro, a Juan, a María, a Yasmín, a Ángel, a Adriana, a fulano, mengano, perencejo y azulejo. El plan era que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, o sea, hay una delegación: los animales domésticos, los perritos chiquitos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Aunque a veces son un poco rebeldes los perritos, ¿verdad? Quieren morder. Pero por el pecado es que no nos obedecen. Para que sean como nosotros. Entonces diga conmigo: yo soy un hijo de Dios, y mi meta es que cuando me vean a Dios. Vean a alguien manso, a alguien humilde, a alguien maduro, a alguien que ama, a alguien que se sacrifica y está dispuesto a dar su vida por sus hermanos. El plan del infierno, y quiero que note esto, usted es muy inteligente como para dejar pasar por alto este secreto. El plan de tinieblas y la estrategia del infierno es distorsionar tu verdadera identidad desde el principio. Por eso hay todo tipo de ataque. Satanás ataca a familias, hace que niños crezcan sin sus papás, para que esos niños tengan inseguridades y crean que sus vidas valen pero poco. Piensan: si mi papá se fue es porque realmente tal vez no valgo tanto. Y eso es una gran mentira. Ese es solamente parte del ataque satánico para desvirtuar aquello que es divino. Usted es divino. Usted fue creado para ser como Dios. Dígale al que tiene al lado: divino. ¿Qué significa la palabra divino? Que pertenece a Dios. No el divino como lo dicen mi esposa cuando va al Dollar City. ¿Qué divino está esto? Entonces la estrategia destructora del diablo está basada en distorsionar tu verdadera identidad. Por eso es que hay abusos, que el reino de las tinieblas se mueve alrededor para todos aquellos que van a ser herederos. Hay un ataque constante de las tinieblas. Hay Josés que son vendidos como esclavos, que son rechazados por sus hermanos, niños que son abusados para que crezcan creyendo que son algo que no son, porque un abuso daña el alma, hiere el alma. Un niño abusado puede crear confusión en su mente, y Satanás sabe eso. Entonces crece tal vez creyendo que por el abuso que tuvo, tal vez
tal vez tiene que ser mujer. Cuando Dios lo formó y le dio una identidad y un sexo, le dio desde ya el género que él pensaba en el diseño perfecto de Dios, que era el que tenía que desarrollar toda su vida. Si Dios te naciste hombre, es porque Dios quiere que seas hombre toda la vida. Naciste mujer, es porque Dios quiere que seas mujer toda la vida. Aunque no digan amén. Hasta me extraña que no digan amén. Mejor diga fuerte amén, para que no piense mal yo. Pero esa es la realidad, la identidad. Usted note que por eso es que usted va a encontrar padres que le dicen a sus hijos: estúpido, tonto, dundo. Simplemente es porque ellos no han entendido que Satanás usa sus bocas para afectar la identidad de sus hijos. Si usted ha hecho eso, pídale perdón a Dios, pero también pídale perdón a sus hijos. Dígale: hijo, perdóname, tú no eres eso. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres llamado a conquistar. El Señor es tu Padre y serás como Cristo. Es decir, el problema es que las palabras tienen poder, tanto para lo negativo como para lo positivo. Lastimosamente nosotros tendemos a creer lo negativo más que lo positivo. Tendemos a creer, y tal vez alguien diga: no, pero es que todos son así, todos los papás son así, y que hay otros que dicen cosas peores. Sí, esté justificando, pero en el final de los tiempos vamos a ser juzgados de todo lo que dice la Biblia, de lo que salga de nuestra boca. ¿Qué es lo que debe salir de nuestra boca? La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Guárdate, muérdete la lengua si vas a decir algo que no va a ser de edificación a tu hermano. Tú eres llamado a llevar vida a esta tierra. Mis palabras son espíritu, decía Jesús, y son vida. ¿Y sabe qué es usted? Su identidad es Cristo Jesús. Entonces usted también debe llevar espíritu, no carne, y vida, no muerte. Ese es usted. Diga al que tiene al lado: ese eres tú. Ese eres tú. La intención original de Dios siempre ha sido que tú seas como Él. Aunque ahorita digas: ¿a poco? Nada. Uno se mira a uno mismo y dice: ¿de veras? Sí, porque uno se mira todo fallón, todo débil, todo pecador. Pero ¿sabes qué? Por eso el Señor no nos ha dejado solos, nos dio un Espíritu Santo. Lo que no podemos hacer en nuestra fuerza. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Consolador y Él los guiará a toda verdad. ¿Cuál verdad? Tu verdad y la verdad de quién es Dios. Y una de esas verdades es que tú viniste a esta tierra para ser transformado a la imagen de Jesús. Y eso, amados hermanos, es nuestra identidad. Por eso es que la Biblia dice en Mateo 5:48, en una palabra lo que estoy diciendo es: maduren. Son súbditos del reino. Ahora vivan como tales. Vive tu identidad creada por Dios. ¿Puede decir esto conmigo? Vive tu identidad creada por Dios. Vive generosamente y con gracia hacia los demás, de la misma forma en que Dios vive para ti. ¿Acaso no tenemos un Dios generoso? Yo cuando veo a mi hija, hoy en la mañana estábamos desayunando y me quedé clavado viéndole los colochos, las pestañotas que le regaló el Señor, pura muñequita, y los ojos que vistos a trasluz se ven un poquito claritos, pero le quedé viendo los ojos, ese cristalino, y yo dije: no merezco de plano. Ahí se mira la gracia de Dios, porque salió a la mamá. No, pero tenemos, aquí está diciendo: vive generosamente. Nuestro Dios es generoso, muy generoso. Él nos da más de lo que merecemos. Él nos da cosas superiores y con su gracia. Es decir, como Dios es generoso, usted y yo tenemos que ser generosos. Hay gente que toda la vida está en escasez porque no ha aprendido a ser generoso. Hay gente que está en escasez no porque no sea generoso, como Job, sino simplemente porque Dios los está probando. No juzgue a nadie, porque también Dios tiene sus pruebas. Pero la verdad es que todo lo que el hombre siembra, y la Biblia dice: el que siembra abundantemente,
Y el que siembra escasamente, pero Dios es generoso. O sea, la identidad de Dios es generosidad, gracia, pero también dice, maduren. ¿Me puedes ayudar a decirle a la persona que tienes al lado, madura? Ya no seas niño. Son bromas. Usted es maduro, yo sé que sí. Manténgase maduro entonces. Pero mire lo que dice. Yo no sé si usted notó algo bien tremendo. Yo no sé si usted lo notó. Pero en Génesis dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Eva cuando comieran del fruto? ¿Qué le dijo que iba a pasar? ¿Y cuál era el plan de Dios? ¿No nota ahí algo extraño? Satanás le dice, serán como Dios. ¿Y cuál era el plan del Señor? Lo que Satanás hace es empujarte a obtener cosas fuera del tiempo perfecto. No es que Dios te niegue algo bueno. Satanás engañó a Sara y le dijo, mira, dile a Abraham que se acueste con Agar y el hijo que salga será como que es tuyo. Y Abraham, amén, me sacrificaré. Es una prueba muy difícil, pero lo haré por amor a ti. Y ahí salió Ismael, y usted sabe todas las consecuencias y los problemas que eso, o sea, simplemente el Señor había dicho no, porque aunque seamos como Dios y nuestra meta es ser como Dios, hay un solo rey en el reino. Nosotros nos vamos a parecer a Él, pero hay un solo rey, rey de reyes me refiero. Hay un solo rey de reyes. Y esto es bien importante, porque yo quiero que usted note esto. Son súbditos del reino, dice la Biblia. ¿Qué significa la palabra súbdito? Eso no me gusta, hermano. Se oye algo así como que de menos. Pero la palabra súbdito en realidad significa que está sujeto a la autoridad de otro al que tiene la obligación de obedecer. Entonces, en mi identidad debo ser como el Señor, pero Él es el Rey de Reyes, entonces yo soy súbdito del reino. Eso significa sujeto a la autoridad de otro, de mi Señor, que tiene la obligación de obedecer. Y también es un ciudadano de un país que está sujeto a las autoridades políticas de este, especialmente en las monarquías. Nosotros somos ciudadanos celestiales, dice la Biblia. Entonces estamos en un reino, pero ubícate, ¿verdad? Sí, vamos a ser como el Señor, pero Él es el Rey de Reyes. Y nosotros, aunque somos reyes y sacerdotes, siempre Él está sobre. Pareciera bien obvio, pero en la práctica no parece ser obvio, porque nosotros queremos ser los que controlamos, somos los que juzgamos a la gente, somos los que queremos recibir, nos enojamos si no nos dan gracia, o sea, queremos recibir la gloria. Entonces, parece evidente, pero no, en la práctica no es así, porque nosotros queremos jugar el papel de Dios. Somos juzgones con la gente y solo Él es el juez, dice la Biblia. Somos tal vez de los que también queremos controlar todo y por eso solo vivimos preocupados, ansiosos y también vivimos en una angustia constante porque no depositamos nuestra ansiedad en Él, nuestras cargas, para que Él tenga cuidado de nosotros, como dice la Biblia. Entonces, Espíritu de Jehová, nosotros somos como Cristo, Cristo como el Padre, entonces nosotros también debemos ser como el Padre. Por eso Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se puede? El Espíritu Santo nos ayuda a que sí se pueda. Ahora también dice espíritu de sabiduría. La identidad de Cristo es espíritu de Jehová, pero también es espíritu de sabiduría. ¿Cómo sé si una persona es sabia? Jesucristo, ¿qué tan sabio fue Jesús? A ver, hermano Salvador,
¿Qué tan sabio fue Jesús? ¿Quién fue más sabio, Salomón o Jesús? Pregunta capciosa. La Biblia dice de Jesús: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, ¿cuántos son los llamados aquí? Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En él habitaba la sabiduría. O sea, hay una gran diferencia, porque Salomón adquirió sabiduría. En cambio, Jesús es la sabiduría. Aleluya. Así como él es la verdad y él es la vida. Perdóneme que yo me emociono, pero voy terminando. Tristemente, tomamos malas decisiones por falta de sabiduría. Y dentro de tu identidad, la identidad de Cristo, debes entender que Dios quiere reposar en ti con sabiduría. El espíritu de sabiduría fue diseñado no solo para los profetas anteriores, sino para ti también como hijo de Dios. Espíritu de sabiduría. Si hay algo que ayuda a tomar buenas decisiones en la vida, es también tener espíritu de sabiduría. La sabiduría o necedad dependerá de los pensamientos prioritarios que gobiernan tu mente y corazón. ¿Qué es lo que tú le das prioridad? Eso va a ser lo que te va a volver sabio o necio. Quiero que note un versículo al respecto en Eclesiastés 7:4. Este versículo, respire profundo antes. Ahí le va. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. El Señor viene. Me voy a quitar para que vean bien. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Hay gente que no piensa en el final. Creen que van a vivir para siempre. Y se nota en sus acciones, porque a veces toman decisiones que van en contra de la palabra, deciden dar lugar al pecado, dicen, no, ay, me arrepiento, ay, después me arrepiento, ay, después me pongo a cuenta, ay, después, pero quién sabe si de repente no hay un después. Y una persona sabia no solo piensa en divertirse. ¿Será bueno divertirse? Sí, Dios no sabe. Mi hermano, por ejemplo, acaba de comprar un Xbox, pero si él pasa 10 horas jugando, está feo, porque significa que ya está esclavo del Xbox. Pero él no, él unos 15 minutos juega, media hora, pues Amanda está orando para que ya no juegue tanto. Pero amado hermano, cuando nos tocan el tema de la muerte, muchos dicen cruz, no me hablen de eso. Pero la palabra dice algo muy distinto. Alguien que piensa en la muerte es sabio. O sea, dice, ok, ¿por qué? Porque si tú piensas en la muerte, tú dices, la paga del pecado es. O sea, una persona sabia dice, hey, no puedo estar haciendo esto toda la vida. No puedo estar satisfaciendo mi carne, porque eso es muerte. No, porque ahí hay una conexión entre pecado, divertirse, a eso se refiere, y separación de Dios. Un sabio está pendiente de todo aquello que lo puede separar de Dios, porque la muerte es separación del Señor. La muerte, por eso cuando pecó Adán y Eva, les dijo, si comen de ese árbol, de ese fruto, no dijo manzana, si comen de ese fruto, el día que coman, morirán. Y comieron. Pero ¿cuál fue la muerte? La muerte fue separación. Tuvieron que salir, lo sacaron y pusieron una espada para que no entraran, y ángeles ahí para que no volvieran a entrar. Lo sacaron. O sea, ¿por qué sucede eso? Porque el pecado es algo que no forma parte de quien tú eres, no es parte de tu identidad. El pecado te jala a lo temporal. En cambio, la santidad, la pureza te conecta
con tu verdadera identidad. ¿En qué ocupas tu mente? Porque está hablando, el que es sabio piensa mucho en la muerte. O sea, piensa, hoy no puedo estar, tengo que planificar, tengo que hacer cosas, tengo que dejar un legado, no puedo pasar toda mi vida divirtiéndome, tengo que hacer algo conforme al llamado de Dios para mi vida, conforme al propósito, lo que Dios me ha hablado. No puedo estar solo pensando en divertirse. Está bien, Dios nos permite divertirnos y gloria a Dios por eso, pero si tu mente solo piensa en satisfacer tus deseos, algo está mal ahí. ¿En qué ocupas tu mente? Voy terminando. Está comprobado de que la humanidad tiene muchos recursos que los hacen que su mente esté ocupada en muchas cosas. Y hay dos elementos, la curiosidad y la vanagloria, que hacen que desde pequeño la mente esté ocupada en algo. Y hoy en día estamos frente a una generación nueva que está expuesta a cosas que las generaciones anteriores no tuvimos. Gente que pasa mucho tiempo viendo la vida de otros por curiosidad, pero gente también que pasa posteando, pero su intención en el corazón tal vez no es la correcta. ¿Quién te va a juzgar? ¿La gente? No. Lo importante es lo que Dios está diciendo, no lo que alguien te diga. Mira, vos solo sacándote selfies. No hagas caso tanto a lo que la gente dice más que lo que Dios te dice, porque tal vez tu intención en tu corazón, que solo Dios conoce, esté mal o no esté mal, pero solo Dios la conoce. Lo importante es que el mundo no se apodere de la mayor parte de lo que pasa en tu mente. Por eso 1 Juan 2:16 dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y es un deseo insaciable que hace que inclusive la gente llegue a altas horas de la noche solo viendo y viendo y viendo y curioseando, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, y solo postea y postea logros y posesiones, y postea y postea y postea, pero al final no somos nosotros los que vamos a juzgar a la gente, sino es el Señor. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Será que hay mucho mundo en nuestra mente? ¿Qué será lo que está, la mente de Cristo lo que gobierna? ¿O será que hay mucho mundo? Solo Dios y tu corazón y mi corazón lo saben. Pero lo importante es filtrar, porque nuestra identidad es la identidad de Cristo. Para muchos es más importante conocer de los demás, y yo quiero que usted apunte esto, si usted tiene dónde escribir. Pero hoy en día para muchos es más importante conocer de los demás y que los demás los conozcan. Hey, recibí un like de Chile, recibí un like de Madagascar, un pingüino ahí le dio like. Pero la meta como hijo de Dios, cuya identidad es Cristo Jesús, la meta máxima del ser humano es conocer a Dios y que Dios les conozca. ¿Cuál es tu meta máxima? Que conozcas a Dios y que Dios te conozca a ti. No conocer la vida de otros, ni que los demás conozcan tu vida. Esa no es la meta máxima. La meta máxima es que usted y yo conozcamos a Dios y que Dios nos conozca a nosotros. Por eso es que la Biblia dice, y termino con estos dos versículos: solo nos alcanzó a ver el Espíritu de Jehová y el Espíritu de sabiduría. Pero seguimos estudiando la palabra. Pero mire lo que dice, termino con estos dos versículos. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. A Dios le agrada que tú le conozcas. Por eso Dios aplaude en el cielo. ¿Viste, mi hija? Llegó a luminar y llegó tempranito. Yes.
Se ve que quiere aprender de mí, conocerme. Gloria a Dios. Dios se deleita cuando tú te esfuerzas por conocerle. Por eso métete también al discipulado de Inste, porque eso te va a ayudar a conocer más del Señor. Y el otro versículo, porque no se trata solo, recuerda que estamos hablando aquí, que es más importante conocer a Dios y que Dios nos conozca, que conocer a la gente y que la gente nos conozca a nosotros. Por eso es que también este es el último versículo. Dice Mateo 7, 21, 23: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre. O sea, no es suficiente como decir yo soy cristiano. No, tienes que obedecer, tienes que estar dispuesto a hacerle caso. Obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, porque ese día viene, amados, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. O sea, eran predicadores. Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios. Eran exorcistas. Y para hacer milagros, profetas. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Por eso no es tan importante que conozcas la vida de otros y que otros conozcan tu vida. Más importante conocer a Dios, y Dios aquel día diga: yo lo conozco. Yo conozco a Mauricio. Él se esforzó. Cuando llegue Mauricio, digo: Mauricio, hijo, vente, yo te conozco. Tú te entregaste a mí y me obedeciste. Diga: Raquel, yo te di talentos y tú los pusiste a mi servicio. Hija, ahora te das cuenta que yo soy tu padre. Siempre he sido. Lo demás no es lo real, yo soy lo real. Y aquel día venga y diga: Juan Alberto, aquí está José Daniel. Vente, José Daniel, le van a conocer. Y por esto y esto permití, porque hay cosas que en este nivel todavía no vamos a conocer 100%, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Y conoceremos, todo tendrá sentido y todo tendrá la razón. Y diremos: oh Señor, ¿por qué perdí el tiempo quejándome? ¿Y por qué no hice caso cuando tu palabra dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Perdóname, Señor, si hubiera sabido todo esto. Pero ahora, Señor, a partir de ahora yo quiero gozarme aún en medio de cosas difíciles, pruebas, porque yo te pertenezco y mi identidad eres tú.